Y desde este momento te invitamos a aprender. Desde ahora inicia tu programa Escudriñando las Escrituras con el licenciado Alejandro Rosario. Así que no te muevas de la sintonía, el programa que te capacita y te edifica. Un mandato del Padre para que vivas en santidad. Escudriñando las Escrituras. Buenas tardes, amado pueblo de Dios. Que la gracia del Eterno te siga bendiciendo rica y abundantemente. Quien te habla, Alejandro Rosario, por la gracia de Dios, maestro de la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Ustedes saben que nosotros tenemos este espacio todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por la emisora de Evangélicos Online y también mediante las redes sociales. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, a los números que aparecen en pantalla por YouTube y Facebook, usted puede llamarnos. Así que cualquier inquietud, usted nos escribe y así también nosotros le estaremos respondiendo de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado. Gloria a Jesús. En este momento nosotros saludamos de manera especial, como siempre, al equipo del Departamento de Educación de nuestro concilio, todos los maestros que ministran la enseñanza en cada una de las extensiones que están funcionando, gloria a Dios. También saludamos a todos los estudiantes del Instituto Bíblico. Le decimos una cosa, y es que mantenga el ánimo y el anhelo, ese deseo, ese fervor, ese fuego por buscar lo que es el conocimiento de la palabra. Gloria a Jesús. Por ello, siempre yo le he dicho a los estudiantes que nunca le dé mente al tiempo, porque como siempre, va a pasar. El tiempo, si usted le da mente, nunca haría nada. Igualmente, si usted ve un libro muy grande, si te pones a mirar el volumen del libro, nunca lo vas a leer. Por eso, solamente cómete ese rollo. Gloria a Jesús. Por esto nosotros hemos tomado un espacio especial tratando el libro de Apocalipsis. Comenzamos la semana pasada dándole continuación a lo que tiene que ver con los temas de carácter escatológicos. Gloria a Jesús. Ya saben que dimos una introducción con respecto al libro de Apocalipsis. Nosotros aclaramos, ¿verdad?, que este libro que ha tenido muchos lectores que le han dado una interpretación distorsionada, otros quizás por escuchar expresiones de que este libro es pesado, es difícil de interpretar, pues decíamos que no, hermanos, hay una bienaventuranza para el que lo lee, lo escucha y lo estudia. Gloria a Jesús. También nosotros en este día vamos a continuar, ¿verdad?, dándole seguimiento a este libro. Claro, los pasajes de mayor profundidad. Recuérdense la señal o el llamado misterio para poder comprender Apocalipsis o estudiarlo. Y es capítulo 1, versículo 19. Recuérdense las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser. Gloria a Jesús. Esa clasificación, nosotros hablamos de las cosas que has visto, representa, tiene que ver con el capítulo 1, las que son el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, y las que han de ser, capítulo 4 al 22, que de las escuelas de interpretación, la futurista está de acuerdo, todos están de acuerdo de que, y yo soy uno de ellos, de que los acontecimientos de carácter escatológicos que están del capítulo 4 al 22 aún no se han cumplido. Hoy nosotros vamos a tratar un punto que ha sido muy debatido en el libro de Apocalipsis, y es con respecto a los 24 ancianos. La gente ha especulado mucho con este tema, como otros más que vamos a seguir viendo, ¿verdad? Esos 24 ancianos, la gente se pregunta, ¿a quiénes representan? ¿Son literales, verdad? Ancianos. Vamos a aclarar el término anciano aquí. Por eso yo quiero que usted inmediatamente vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Gloria al Señor. Capítulo 4, versículo 1 al 5. Esa es la base central, ¿verdad?, que vamos a estar leyendo. Leemos así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto,
he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros recomendábamos libros y comentarios con respecto al estudio de Apocalipsis. Nosotros le trajimos aquí para que el que lo pueda comprar, librería cristiana. Yo le recomiendo, hay una librería cristiana, librería El Maestro. Este libro aparece allá, titulado Apocalipsis, la consumación del plan eterno de Dios. Autor Evi Luis Carballo. Hermano, este libro es uno de los más estudiados. Por cierto, algo me gusta de este autor, que él no es dogmatizador. Dogmatizador significa aquel que planta una enseñanza, y si usted no cree lo que él dice, usted está totalmente equivocado. Algo me gusta de que él también es abierto. Es un autor que desglosa con mucha claridad este libro, que por cierto ha sido muy mal interpretado. Por ello es bueno que usted se apoda de un libro como este. Así que apodérese con la ayuda de Dios para que pueda continuar escudriñando el libro de Apocalipsis. Gloria a Jesús. Pues bien, nosotros tenemos este tema, los 24 ancianos. ¿A quiénes representan? ¿Qué simbología hay aquí? Recuérdense que nosotros decíamos la semana pasada que Apocalipsis es un libro que tiene un carácter, simbólico. Hay mucha simbología. Tenemos también esas metáforas. En otras palabras, ese lenguaje figurado aparece mucho en Apocalipsis. Entonces nosotros vamos a observar aquí la adoración celestial. Lo que me llama la atención, donde hemos leído que dice que Juan, después de esto, o sea, después que Dios le ha mostrado las cosas que son el mensaje a las 7 iglesias, dice que Juan ve una puerta abierta en el cielo. Y miré, y la primera voz que oí, como de trompeta: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Es aquí, hermanos, donde ha habido un pequeño inconveniente en cuanto a el llegar a un acuerdo con los amilenaristas, con los que no creen que estos 4 puntos, o sea, del capítulo 4 al 22, nada de esto ha de cumplirse en el futuro. Ellos dicen que todo esto se ha cumplido. Los historicistas, por cierto, los mismos preteristas, que enseñan que todo se cumplió ya, no han llegado a un acuerdo. Pero sí le hacemos saber a todos de que los futuristas, esta ha sido la escuela de interpretación de mayor soporte, porque es la que más se apega a lo que está escrita aquí. Por ello, nosotros en este día vamos a estar aclarando a quienes representan estos 24 ancianos. Me llama la atención que Juan, Dios lo lleva al cielo, y él tiene allá un escenario amplio. ¡Wow! ¡Qué privilegio Dios llevarte al cielo! Juan tuvo un privilegio como lo tuvo el mismo apóstol Pablo. Él lo narra en 2 Corintios capítulo 12, cuando Dios lo llevó al cielo y le mostró cosas que lamentablemente el hombre en su estado natural nunca la va a poder comprender. Y aún así dice que Pablo, Dios lo sacó de su cuerpo. Eso se llama un éxtasis. Y fue llevado al cielo y Dios le mostró cosas que si él se podía describirla, nosotros como humanos no íbamos a entender. Juan apóstol, el último de ellos,
Dios lo lleva al cielo. Es trasladado allí y Dios le muestra escenas que él ve en el cielo. Una de ellas es que él ve 24 ancianos alrededor de un trono. Son 24 tronos y en ellos 24 ancianos. También habla del que estaba sentado en el trono. Sabemos que es el mismo Dios, su aspecto. Fíjese que Juan dice que el rostro del que estaba sentado en el trono, dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Señores, si nosotros nos podemos cuestionar quién es el mismo Dios, el mismo Señor. Y dice que había un arco iris. Recuérdense que el arco iris simboliza ¿qué? Acuerdo. Dios hizo un pacto, una promesa de que la tierra no la iba a destruir jamás con agua. O sea, ¿qué es lo que Juan puede ver cuando ve este arco iris alrededor del trono? Bueno, es una muestra de que está tratando con el Dios que promete y cumple. ¿Me comprende? Es decir, hermanos, que estamos observando este escenario que Juan contempla en el cielo. Pero ¿dónde está el cuestionamiento de muchos creyentes en este capítulo 4? A quienes representan estos 24 ancianos. El término anciano en la Biblia, de la palabra griega presbíteros, que significa que aconsejador, alguien que exhorta. Eso significa presbíteros, anciano. Anciano, nosotros muchas veces nos vamos a alguien que está lleno de canas, una persona que tiene mucha barba. ¿Comprende? No, anciano en este contexto vamos a ver personas que han madurado. Un anciano en la Biblia es alguien que tiene cierto crecimiento, que tiene capacidad para amonestar a los demás. Ahora, el detalle es saber a quiénes representan. Miren, lo primero es que muchos dicen que estos 24 ancianos dicen que son ángeles. Si nosotros nos vamos al contexto del libro de Apocalipsis, observaremos que no son ángeles. Primero porque los ancianos, cada uno tenía coronas. ¿Y qué simbolizan las coronas? Victoria. ¿No le dijo el Señor a una iglesia, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona? El apóstol Pablo mismo dice, el Señor me dará la corona de justicia. Es decir, hermano, que cuando la Biblia habla de corona, habla de victoria y de triunfo. Un ángel tiene que tener victoria. Se le tiene que dar corona a un ángel. Y si leemos más para adelante, usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis que esos mismos 24 ancianos se postraron delante del Cordero y lo adoraron. Y se postraron, dijeron, porque tú nos has redimido. Nos has rescatado de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Primero, los ángeles no han sido redimidos. Entonces, si nosotros observamos este punto de vista, no simbolizan ángeles. Para que usted lo vaya sabiendo. El otro punto de vista es el que dice que estos 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y también a los 12 apóstoles. Ahí ustedes lo suman, ahí hay 24. Pero hay un detalle, hermanos. La gente tiene que saber que Israel es un pueblo, es una nación, pero la iglesia es un conjunto de personas, de creyentes que son de todas las naciones. ¿Qué usted cree? Recuerda que Israel es el grupo de judíos y la iglesia, en su mayoría, todos pertenecemos a naciones gentiles. Recuerden que al gentil le decían pagano. Un gentil era aquel que adoraba a otro Dios. Al único pueblo que Dios a principio se le reveló como Jehová fue a Israel. Claro, sabemos que Dios trató con Abraham, Dios trató con Isaac, trató con Jacob, los patriarcas. Es decir, hermanos, que Dios en el antiguo pacto trató no solo con Israel, bendito Dios. Y sabemos que con Abraham Dios hizo un pacto que es de carácter incondicional, que no dependía de lo que Abraham hiciera, sino de lo que ya Dios había determinado dentro de su soberanía, que en Abraham serían benditas todas las naciones. Gloria a Jesús.
Y nosotros pertenecemos a esa simiente, por cierto. Por lo tanto, perdón, nosotros pertenecemos a ese grupo. Entonces, los 24 ancianos, mucha gente han querido mezclar a la iglesia con Israel. Déjeme decirle que si tomamos el contexto de carácter bíblico, esto no encaja. Porque si nos vamos a la Biblia, al escenario, todavía Israel como nación no ha sido restablecida. Israel le falta redención. Israel será restaurada cuando Cristo en su segunda venida venga a establecer el reino milenial. Cuando Cristo venga a establecer, ¿verdad?, la restauración de su pueblo. Si usted se va a Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, usted agarra la Biblia, hermano, va a encontrar muchos pasajes donde Dios trata con profetas para que le hable a su pueblo de Israel. Isaías, el profeta Ezequiel, Daniel, muchos de ellos Dios los usó para darle palabra de aliento a Israel. Ahora bien, estos 24 ancianos, como decíamos, muchos han querido mezclar Israel con la iglesia, pero si nos vamos a la Biblia, entendemos que no son ellos. Ahora bien, nosotros no queremos dogmatizar el tema. ¿Qué significa la palabra dogmatizar? Como decíamos hace un momento, es como establecer como un credo, una doctrina, y es lo que Alejandro está diciendo. No, hermano, es lo que aproximadamente, lo que más probable sea. Porque déjeme decirle, el que cree que son ángeles y el que cree que representan a Israel en la iglesia no se va a perder. No se va para el infierno por eso, hermanos. Porque la salvación no depende de doctrina, depende en quién yo he creído, que es Cristo. ¿Me comprende? Ahora, cuando usted establece una doctrina que me va a desviar de la fe y me va a hacer daño espiritualmente, espérese. Ya eso hay que frenarlo. Por ello, estos puntos de vista no dan a entender que la persona se va a perder o está totalmente distorsionada en cuanto a la verdad se refiere. Ahora, con respecto a los 24 ancianos, más del 90% de los exponentes, eruditos, rabí, muchos líderes están de acuerdo de que estos 24 ancianos puede ser que represente a la iglesia del Señor. Dirá, ¿por qué representa a la iglesia? Si usted agarra Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 10, dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, hermano, que si nosotros tomamos esta parte, que toman sus coronas. La corona de la palabra griega Estéfanos, que significa que victoria. De ahí viene la palabra Estéfanos, corona. Hay personas que le llaman Esteban. Esteban significa corona. El que se llama Estéfano, las mujeres que le llaman Stephanie, es un derivado de Esteban, significa corona. La corona es símbolo de victoria. Es decir, hermano, que estos 24 ancianos, lo más probable es que representen a la iglesia del Señor. Y vamos a ver por qué razón. Porque ellos, usted agarra en el mismo capítulo 5, gloria al nombre del Señor. En el capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, oiga esto, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Hoy decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza. Si usted sigue leyendo, hermanos, me llama la atención que los 24 ancianos se postran. Toman sus coronas y la ponen de pie de ¿quién? Del cordero. ¿Y quién es el cordero? Cristo. ¿Quién es el creador de la iglesia? ¿Quién fue el que fundó la iglesia?
Cristo. Él es el fundador de la misma. Y recuerde también que nosotros como creyentes que pertenecemos a la dispensación de la gracia, gloria a Jesús, que inicia desde cuando Cristo nace y muere en la cruz y resucita el tercer día, y que la iglesia fundada, déjeme decirle, hermano, que estos 24 ancianos puede ser que representen a la iglesia. Oiga el término que usé, puede ser. No estamos diciendo, ¿verdad?, concretizando que es así, pero sí le decimos a los que nos están prestando atención que ellos puede ser que representan a la iglesia. Porque si usted sigue leyendo detenidamente, el apóstol Pedro dijo: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si usted sigue leyendo en Pedro, va a encontrar que nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, y que nosotros no habíamos alcanzado misericordia, la alcanzamos. Hermanos, Dios usó a los 12 apóstoles para que lleven el evangelio, y uno de ellos fue Pablo. Pablo fue el apóstol de los gentiles. Pablo levantó muchas iglesias. Vosotros van a encontrar, de las tantas que levantó Pablo, de acuerdo a la necesidad, escribe 13 cartas o epístolas, que está de la carta de los romanos hasta la carta a Filemón. Son cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo. Gloria a Jesús. Por ello, hermanos, nosotros hemos llegado a una conclusión breve en esta tarde. Estos 24 ancianos, ¿por qué hemos entendido que no son ángeles? Porque a los ángeles no hay que ponerle corona. La corona es símbolo de victoria. ¿Qué tienen que vencer los ángeles? Nada. ¿Se dan cuenta? Dice que se postran y se quitan la corona. No pueden ser ángeles. La otra conclusión: Israel, las 12 tribus y los 12 apóstoles, que son 24. Pero recuerden, hermanos, que Israel es una nación y la iglesia es de todas las naciones. Porque déjeme decirle que de Israel, allá se llegó el evangelio. Hubieron muchos judíos que vinieron al cristianismo, aceptaron a Cristo. Por eso que en Efesios el apóstol Pablo dice que de los dos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Judíos y gentiles. Por ello, el judío que vino a Cristo al principio y sigue arrepintiéndose, creyendo en el Señor ya no lo ve como judío. El gentil que viene a Cristo, ya el Señor no lo ve como que, Él no lo ve como judío, como gentil, sino como parte de su cuerpo. Por eso nosotros hemos llegado a esta conclusión. Si usted tiene alguna inquietud, usted puede preguntarnos, ¿verdad?, por las redes sociales, que los números están en pantalla. Que la iglesia de Cristo será arrebatada, la iglesia de Cristo, Él la juzgará para recompensa. Recuérdense que el juicio de la iglesia no es para condenación. Romanos 8:1 lo dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, hermanos, que esta breve exposición la hemos hecho en esta tarde para que usted sepa a quienes más o menos representan los 24 ancianos. No te estamos mandando que vaya a un altar a predicarlo. Hermano, yo escuché al profesor Alejandro, el maestro. No, hermano, escudriñe. Por eso este espacio se llama Escudriñando las Escrituras. Usted quiere tener conclusiones, usted quiere estar convencido, investigue. Usted tiene que leer, porque nosotros no podemos llevarnos de lo que el otro dice, ¿verdad? Pero si le queremos decir en este momento que antes de hablar de este tipo de temas, uno, ¿verdad?, investiga, uno le pide dirección a Dios, que es lo primero, que es lo principal. Así que, iglesia amada, en este momento te hemos dicho que aproveche la oportunidad. Ha llegado la sesión de preguntas y respuestas. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, profesor. Aleluya. Dios bendiga a la audiencia que está conectado ahí, escuchando la radio, y también verá la transmisión o ve la transmisión en YouTube. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Profesor, tenemos unas preguntitas por acá muy interesantes. Recuérdense que al principio usted decía que hay como una discordia donde habla en el capítulo 1, creo que es el 4:1,
En la parte donde dice sube acá, hay muchas personas que han interpretado como que cuando dice sube acá, es que en ese momento la iglesia es raptada y ya, es decir, aplicándolo literalmente, como que ya se hace el rapto de la iglesia y ya la iglesia no está en la tierra. Explíquenos esa parte. Ese es otro punto que la gente se lleva de lo que el otro dice. ¿Quién dice que ahí está aludiendo al arrebatamiento? Fue Juan que fue arrebatado al cielo y Dios le muestra cosas allá. Ah, porque ellos lo comparan, la primera voz que oí como trompeta sube acá. Pero ven acá, hermanos, la trompeta implica autoridad. O sea que Juan aquí, muchos dicen que Juan representa a la iglesia. Hermanos, para darle un consejo a todos, que usted lo crea, como decíamos, si usted cree que esto representa o simboliza el arrebatamiento, eso no es inconveniente. Ahora, que yo no le recomiendo a nadie que desde un púlpito usted lo predique y lo enseñe, porque son conclusiones que usted tiene, es un punto de vista, pero sí le hacemos saber a todos que esto normalmente fue a Juan, que Dios lo arrebató al cielo. ¿Entiende? Amén. La otra preguntita que tenemos, profesor, dice, cuando la Biblia habla, que usted estuvo detallando, de que de un pueblo, de que de ambos pueblos hizo solo uno, ahí no está excluyendo el pueblo de Israel. Pero claro, sí, porque mira qué pasa. Por eso la Biblia claramente, si agarramos el libro de los Hechos 1:8, Cristo dijo, y me seréis testigos en toda Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último. Y además, Marcos 16:15, Cristo dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, o sea, Cristo aquí no está nada más refiriéndose a Israel, porque el evangelio se comenzó a predicar allá en Israel. Pero resulta que el Señor, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro, Dios permite que fuera a la casa de Cornelio, y Cornelio era un gentil. Y este hombre, temeroso de Dios con toda su casa, dice que eran judíos prosélitos, pero en verdad ellos eran gentiles. Es decir, hermano, que tomamos a Pablo también. Pablo fue y le predicó el evangelio ¿a quiénes? A todos los gentiles. Cuando el mismo Pablo dice que de los dos pueblos hizo uno, está aludiendo a judíos y gentiles. O sea, el judío que viene a Cristo pertenece a la iglesia. Y el gentil que viene a Cristo pertenece a la que. Por eso es que él dice que de los dos pueblos hizo uno. ¿Verdad? Judíos y gentiles, ahí está la iglesia de Cristo. Porque en Hechos, cuando el apóstol Pedro da el primer discurso, la gente que ha quedado sorprendida, y cómo estos hombres hablan en una lengua que nosotros usamos, un dialecto. Y Pedro le dijo, miren, lo que sucede es que aquí se ha cumplido lo que dice Joel 2:28, que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando la palabra dice sobre toda carne, ahí está aludiendo tanto a los judíos como a los que no son judíos, a los gentiles, a los paganos. Pero atiendan esto al gentil que se arrepienta, porque han habido personas, hermano Mato, que han dicho que si es sobre toda carne, hasta el que no es cristiano va a recibir el Espíritu de Dios. Cuidado, es el gentil que se convierte. Amén. Porque hasta el judío que no viene a Cristo no va a recibir el Espíritu de Dios. O sea, no iba a haber distinción de raza. Por eso la palabra dice sobre toda carne. O sea, no importa que sea judío o gentil, Dios iba a derramar esto sobre ellos, porque la gente tiene que entender, mayormente los israelitas, que son nuestros hermanos, ellos estuvieron equivocados. Pensaban que el único pueblo que estaba para la salvación eran ellos. Y a la verdad que Juan 3:16 es una realidad. Dios amó el mundo para que todo aquel que en él cree, en el Hijo, sea salvo. Es decir, hermano, que aquí el apóstol Juan, cuando habla, o como decíamos Pablo, de los dos pueblos, judíos y gentiles, ese pueblo se llama la iglesia. Por eso usted agarra 1 Corintios 10:32, que dice, no se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. ¿Qué usted cree? ¿Por qué él dice judío primero? Porque fue el primer pueblo que se le comenzó a llevar ¿qué?
el evangelio. ¿Vinieron quiénes? Los gentiles. Pero ¿qué pasa? Que ellos dos, cuando vienen a Cristo, tanto judíos como gentiles, forman parte de lo que es la iglesia. Eso es lo que sucede. Amén, profesor. Tenemos otra preguntita por acá, profesor. Por ejemplo, cuando usted está hablando sobre, se habla de un árbol, bendito el nombre del Señor, que representa a Israel. Y dice que fue insertada allí, es decir, la rama o los gentiles o la iglesia. Si la iglesia fue insertada en ese árbol original, ¿no es parte de Israel? Pero déjame decirte una cosa. Mira qué sucede. Aquí está hablándose de un pacto de redención. Nosotros hemos sido injertados en el árbol, que es Israel. Israel fue el pueblo que Dios comenzó a tratar para que viniera el plan de redención. Recuérdate que Cristo, cuando estuvo hablando con la mujer samaritana, él le dijo, porque la salvación viene de los judíos, pero era diciéndole que allá iban a ser el Redentor, iban a ser el Salvador. ¿Me comprendes? Por eso que la palabra misma en el Salmo 122 lo dice, orad por la paz de Jerusalén, porque es que nosotros pertenecemos a ellos. Inmediatamente nosotros venimos a Cristo, nosotros pertenecemos a Israel. ¿Por qué razón? Porque de allá viene nuestro Redentor, humanamente hablando, y ellos son nuestros hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, hermano, que el hecho de que la iglesia haya sido fundada por Cristo en el plan de redención, recuérdense, hermano, que esto es un misterio. El apóstol Pablo decía que la iglesia fue un misterio que ni siquiera los profetas del antiguo pacto lo mencionaron. Ni hablaron literalmente del término iglesia, sino que en el nuevo pacto, o sea, Cristo vino en su primera venida y él aquí habla y la menciona en Mateo 16, 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es el primer evangelio que se comienza a mencionar el evangelio. Y mire que no es coincidencial que en Mateo está destinado para los gentiles, para los judíos, y en Mateo es que se menciona la palabra iglesia. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. La última preguntita que tengo, profesor, es con respecto a los ancianos, que es el tema primordial. Dice, si estos 24 ancianos representan a la iglesia, o eso es lo que se entiende en algunas personas, ¿dónde podrían estar los 12 apóstoles que representan a Israel? No, pero acuérdate que la iglesia, Cristo fundó esta iglesia en el año 33. Ahora, ¿en manos de quienes el Señor le encomendó la comisión? Fue a los apóstoles. Por eso usted va a encontrar en la historia de la iglesia la llamada iglesia apostólica o primitiva. La iglesia apostólica se le llamó así porque los primeros líderes de la iglesia fueron los apóstoles. El último apóstol que lideró la iglesia cristiana fue Juan. Antes de la llamada etapa de la iglesia perseguida, que fue del año 100 al 313 después de Cristo, los apóstoles fueron los líderes que lideraron la iglesia. Por ello, el hecho de que nosotros digamos que representan a la iglesia, recuérdense que los apóstoles forman parte del cuerpo de Cristo, porque ellos, aunque fueron apóstoles, pero forman parte del cuerpo, que es la misma. Por ello, mis hermanos, nosotros nada, le queremos hacer saber que para la próxima semana, con la ayuda de Dios, usted viene preparado, porque hoy es que tema de Matos, no sé si a la gente le va a gustar que llegue, los 4 jinetes. ¿Qué simbolizan? ¿A quiénes representan? Eso lo vamos a ver, hermanos. Así que prepárese. Hay mucha confusión con esos 4 jinetes. Aleluya. Pero estaremos aquí. Ya usted lo sabe, hermanos. Prepárese. Si usted quiere leer en su casa detenidamente Apocalipsis, léalo detenidamente y cualquier pregunta que usted tenga. Capítulo 6 de Apocalipsis, ahí aparecen los 4 jinetes. Son 4. ¿A qué representan? En los primeros 4 sellos que desata el Cordero. Así que Dios te siga bendiciendo y para adelante. Gloria a Dios.